¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, ¿qué dice la Biblia sobre las mujeres pastoras? Quizás no haya ningún tema más debatido en la iglesia hoy que el de las mujeres sirviendo como pastoras. Como resultado, es importante no ver este tema como un enfrentamiento entre hombres y mujeres. Algunas mujeres creen que las mujeres no deben servir como pastoras y que la Biblia impone restricciones al ministerio de las mujeres. Y algunos hombres creen que las mujeres pueden servir como pastoras y que no hay restricciones para las mujeres en el ministerio. No se trata de una cuestión de chauvinismo o discriminación. Es una cuestión de interpretación bíblica. La palabra de Dios proclama: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 11 y 12. En la iglesia, Dios asigna diferentes roles a hombres y mujeres. Esto es el resultado de la forma en que fue creada la humanidad y de cómo el pecado entró en el mundo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 13 y 14. Dios, a través del apóstol Pablo, restringe a las mujeres de desempeñar funciones de enseñanza y / o tener autoridad espiritual sobre los hombres. Esto impide que las mujeres sirvan como pastoras sobre los hombres, ya que pastorear definitivamente incluye predicar, enseñar públicamente y ejercer la autoridad espiritual. Hay muchas objeciones a esta visión de las mujeres en el ministerio pastoral. Una común es que Pablo restringe la enseñanza a las mujeres porque, en el primer siglo, las mujeres generalmente no tenían educación. Sin embargo, Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 14 en ninguna parte menciona el nivel educativo. Si la educación fuera un requisito para el ministerio, entonces la mayoría de los discípulos de Jesús no habrían estado calificados. Una segunda objeción común es que Pablo solo restringió a las mujeres de Efeso enseñar a los hombres. 1 Timoteo fue escrita a Timoteo, el pastor de la iglesia en Efeso. Efeso era conocida por su templo a Artemisa, y las mujeres eran las autoridades en esa rama del paganismo. Por lo tanto, según la teoría, Pablo solo estaba reaccionando contra las costumbres femeninas de los idólatras de Efeso, y la iglesia necesitaba ser diferente. Sin embargo, el libro de 1 Timoteo en ninguna parte menciona a Artemisa, ni Pablo menciona la práctica estándar de los adoradores de Artemisa como razón para las restricciones en 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 11 y 12. Una tercera objeción es que Pablo solo se refiere a maridos y esposas, no a hombres y mujeres en general. Las palabras griegas para mujer y hombre en 1 Timoteo 2 podrían referirse a maridos y esposas. Sin embargo, el significado básico de las palabras es más amplio que eso. Además, las mismas palabras griegas se usan en los versículos 8 al 10. ¿Deben solo los maridos levantar manos santas en oración, sin ira ni disputas? Versículo 8. ¿Deben solo las esposas vestir modestamente, tener buenas obras y adorar a Dios? Versículos 9 y 10. Por supuesto que no. Los versículos 8 al 10 se refieren claramente a todos los hombres y mujeres, no solo a los maridos y esposas. No hay nada en el contexto que indique una limitación a maridos y esposas en los versículos 11 al 14. Otra objeción más a esta interpretación de las mujeres en el ministerio pastoral hace referencia a mujeres en posiciones de liderazgo en la Biblia, específicamente a Miriam, Débora y Hulda en el Antiguo Testamento. Es cierto que estas mujeres fueron elegidas por Dios para prestarle un servicio especial y que son modelos de fe, valentía y, sí, liderazgo. Sin embargo, la autoridad de las mujeres en el Antiguo Testamento no es relevante para la cuestión de los pastores en la iglesia. Las epístolas del Nuevo Testamento presentan un nuevo paradigma para el pueblo de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, y ese paradigma involucra una estructura de autoridad única para la iglesia, no para la nación de Israel o cualquier otra entidad del Antiguo Testamento. Se presentan argumentos similares utilizando a Priscila y Febe en el Nuevo Testamento. En Hechos 18, Priscila y Aquila son presentados como fieles ministros de Cristo. En el versículo 18, se menciona primero el nombre de Priscila, lo que sugiere a algunos que ella era más prominente en el ministerio que su esposo. El detalle de quien aparece primero probablemente sea intrascendente, porque en los versículos 2 y 26 el orden es inverso al del versículo 18. ¿Enseñaron Priscila y su esposo el Evangelio de Jesucristo a Apolos?
Sí, en su casa le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hechos capítulo 18 versículo 26. Dice alguna vez la Biblia que Priscila pastoreó una iglesia, enseñó públicamente o se convirtió en líder espiritual de una congregación de santos. No. Hasta donde sabemos, Priscila no participó en la actividad ministerial en contradicción con 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 14. En Romanos capítulo 16 versículo 1, Febe es llamada diácono, o sierva, en la iglesia y Pablo la elogia mucho. Pero, al igual que con Priscila, no hay nada en las escrituras que indique que Febe fuera pastora o maestra de hombres en la iglesia. Capaz de enseñar se da como requisito para los ancianos, pero no para los diáconos. 1 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 13, Tito capítulo 1 versículos 6 al 9. La estructura de 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 14 deja perfectamente clara la razón por la cual las mujeres no pueden ser pastoras. El versículo 13 comienza con por qué, dando la causa de la declaración de Pablo en los versículos 11 y 12 del capítulo 2. ¿Por qué las mujeres no deberían enseñar ni tener autoridad sobre los hombres? Porque Adán fue formado primero, después Eva, 14 y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, versículos 13 y 14 del capítulo 2. Dios creó a Adán primero y luego creó a Eva para que fuera una ayuda de Adán. El orden de la creación tiene aplicación universal en la familia, Efesios capítulo 5 versículos 22 y 33, y en la iglesia. El hecho de que Eva fue engañada también se da como una razón para que las mujeres no sirvieran como pastoras ni tuvieran autoridad espiritual sobre los hombres. 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 14. Esto no significa que las mujeres sean crédulas o que se dejen engañar más fácilmente que los hombres. Si todas las mujeres son más fácilmente engañadas, ¿por qué se les permitiría enseñar a niños, que son fácilmente engañados, y a otras mujeres, que supuestamente son más fácilmente engañadas? El texto simplemente dice que las mujeres no deben enseñar a los hombres ni tener autoridad espiritual sobre los hombres porque Eva fue engañada. Dios ha elegido darles a los hombres la principal autoridad docente en la iglesia. Muchas mujeres sobresalen en dones de hospitalidad, misericordia, enseñanza, evangelización y ayuda / servicio. Gran parte del ministerio de la iglesia local depende de las mujeres. Las mujeres en la iglesia no tienen restricciones para orar o profetizar en público. 1 de Corintios capítulo 11 versículo 5, solo para tener autoridad de enseñanza espiritual sobre los hombres. La Biblia en ninguna parte restringe a las mujeres el ejercicio de los dones del Espíritu Santo. 1 de Corintios 12. Las mujeres, al igual que los hombres, están llamadas a ministrar a los demás, a demostrar el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Y a proclamar el Evangelio a los perdidos. Mateo capítulo 28 versículos 18 al 20, Hechos capítulo 1 versículo 8, 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15. Dios ha ordenado que solo los hombres sirvan en puestos de autoridad de enseñanza espiritual en la iglesia. Esto no implica que los hombres sean mejores profesores o que las mujeres sean inferiores o menos inteligentes. Es simplemente la forma en que Dios diseñó que funcionara la iglesia. Los hombres deben dar ejemplo en liderazgo espiritual, en sus vidas y a través de sus palabras. Las mujeres también deben dar ejemplo en sus vidas, pero de manera diferente. 1 de Pedro capítulo 3 versículos 1 al 6. Se anima a las mujeres a enseñar a otras mujeres. Tito capítulo 2 versículos 3 al 5. La Biblia tampoco impide que las mujeres enseñen a los niños. La única actividad que las mujeres tienen restringida es enseñar o tener autoridad espiritual sobre los hombres. Esto prohíbe a las mujeres servir como pastoras de hombres. Esto no hace que las mujeres sean menos importantes, de ninguna manera, más bien, les da un enfoque ministerial más acorde con el diseño de Dios. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.